Vamos a dar inicio entonces a la videoconferencia titulada Comunicación Estratégica a cargo del doctor Stefano Bartoli. ¿Ya? Voy a tener el placer de presentar a Stefano. La mayoría de nosotros ya lo conoce, sin embargo comentarles que Stefano es el director operativo del Centro de Terapia Breve Estratégica de Arezzo, ¿no? Él ha desarrollado capacitaciones en el modelo estratégico desde Europa del Este, en países como Rusia, hasta Norteamérica, Centro y Sudamérica. O sea, ha desarrollado muchas capacitaciones a lo largo de varios países del mundo. Ha escrito, tiene un libro publicado con el maestro Giorgio Nardone, así que tenemos con nosotros gratamente a un gran profesional de enorme trayectoria y que muy a bien ha tenido acompañarnos el día de hoy compartiendo sus conocimientos. Bueno, sin más, quiero dejarlos con Stefano. Stefano, bienvenido, bienvenido, bienvenido al Perú nuevamente, aunque sea vía virtual. Fuerte abrazo. Adelante, Stefano. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos vosotros que estáis aquí ahora. Quería estar vivo porque la vez que he venido a Perú ha sido fantástico, entonces esperamos que se pueda hacer nuevamente en vivo la conferencia. Hablamos de comunicación estratégica. ¿Todo el mundo me oye bien? Sí, ok. Hablamos de comunicación estratégica y cuando hablamos de comunicación, siempre empiezo mis seminarios con una muy sencilla. La pregunta es, ¿qué es la comunicación? Porque como vosotros sabéis, hay muchísimos cursos de comunicación, pero cuando alguien se pregunta, ¿qué significa comunicar? La mayoría de las personas no sabe cómo contestar. Si vamos a ver los estudios de Jacobson, del psicólogo Jacobson, claro que la comunicación es transmitir un mensaje. Hay alguien que dice algo, hay el mensaje y el destinatario del mensaje. Esa es la comunicación. Hay mucho más que eso. Desde un punto de vista estratégico y sobre todo desde un punto de vista pragmático, comunicar significa crear efectos, o sea, crear efectos sensoriales. Entonces, comunicar significa tocar y mover las sensaciones de las personas. Y nosotros, el ser humano, se mueve una vez que se mueven sus sensaciones. Ya el filósofo Séneca lo decía, el ser humano, el hombre, se mueve una vez que algo en su interior se ha movido. Entonces, si nosotros queremos que las personas hagan cosas o que las personas crean un cambio, tenemos que tocar las sensaciones. Y el único medio que tenemos para tocar sensaciones es la comunicación. Eso explica el hecho que la relación es un resultado de la comunicación. ¿Ok? Las relaciones que vosotros creáis con una otra persona, con un paciente, con un coachí o con otra persona, es determinada por la comunicación que vosotros vais utilizando. Y la relación es determinada por las sensaciones que habéis movido las personas, o sea, para el efecto pragmático que habéis creado en él, en ella. Y si lo pensamos bien, eso lo explica también la neuropsicología, en el sentido que desde el punto de vista científico hay un estímulo que está tomado para los órganos de sentidos, como la luz que está tomada por los ojos. Este estímulo se traduce, hay un proceso que se llama transducción en una percepción, en una sensación. La sensación se transforma en una percepción y la percepción se mueve en una emoción. Y después una conexión y un pensamiento y una reacción. Entonces, nosotros está claro que cómo estamos creados, cómo estamos construidos, es que nos movemos para sensaciones, para estímulos que se trasladan en una sensación. Y la comunicación técnicamente es un estímulo que es la sensación. Entonces, ¿qué significa comunicar? Comunicar significa crear efectos concretos, efectos pragmáticos, que significa tocar las sensaciones de las personas.
Eso significa comunicar. Ahora, la parte estratégica, ¿dónde está? Está en relación al objetivo que queremos alcanzar. Entonces, la comunicación es estratégica una vez que es orientada al resultado y al objetivo que queremos lograr. Eso significa que si nosotros tenemos un objetivo y queremos utilizar la comunicación estratégica, a nivel operativo es tocar la acción que mueva a la persona hacia el objetivo que queremos lograr. Ahora, eso es muy interesante porque en los años 60 en Palo Alto, Paul Watzlawick y todos los otros profesores del Mental Research Institute, John Wickland, empezaron a estudiar los efectos pragmáticos de la comunicación y han encontrado 5 axiomas, o sea, digamos 5 modalidades que la comunicación tiene. Tenemos que pensar que los axiomas son como absolutos, o sea, no se pueden quitar los axiomas de la comunicación. Y el primer axioma que todo el mundo conoce y que ahora se ha trasladado en un aforisma, digamos, un aforismo es: no se puede no comunicar, todo es comunicación. Pero ¿eso qué significa? Todo es comunicación. Si lo pensamos bien, como lo hemos explicado ahora. Saber comunicar significa crear estímulos, crear efectos sensoriales en una persona. No se puede no comunicar, significa que no se puede no influenciar una persona. No podemos ser neutros. Es técnicamente imposible. También si vosotros no vais a decir nada, no habláis, os calláis y sin mover el cuerpo y la presencia de estar ahí enfrente de una persona o de un grupo de personas influencia los que os están mirando. Entonces, técnicamente es imposible estar neutros. Y a nivel epistemológico es técnicamente imposible. Eso significa que vosotros tenéis una responsabilidad. La responsabilidad es cómo voy a comunicar, a influenciar a la otra persona. ¿Cómo no se puede no comunicar? No se puede influenciar la otra persona. Entonces, vuestra capacidad terapéutica de psicólogos o vuestra capacidad de coach o de consultor está relacionada a cómo vosotros influenciáis a la otra persona. Más allá de las técnicas. Claro, las técnicas son muy, muy importantes, pero más allá de la técnica hay la relación, que es el resultado de la comunicación. Y entonces, si queremos hacer como un pequeño esquema técnico, hay comunicación, estímulo, o sea, efectos sensoriales, influenciamiento, relación. Eso significa, si lo vamos a ver al revés, que si una relación no está buena, significa que el sensorial ha sido orientado, influenciado de una cierta forma y hay que corregir la comunicación. ¿Ok? Si no se puede no comunicar y entonces no se puede no influenciar, vosotros tenéis una responsabilidad. Elegir cuál es la comunicación más eficaz y más eficiente para la persona que estás ayudando. Pensar que se puede decir algo así, o como muchas veces se dice, ¿no? Esto lo he dicho pero sin intención. No existe. Hablar es como lanzar una flecha. Una vez que se lanza una piedra, una vez que está lanzada, no puede pararse. Y eso abre un mundo muy interesante. Nosotros reconocemos las formas de las cosas, no reconocemos el contenido. Eso significa que a nivel de comunicación es mucho más importante cómo vosotros vais diciendo las cosas de lo que vais a decir. Eso significa que la capacidad de influenciamiento de una persona hacia la otra es más cómo vosotros vais eligiendo las palabras, vais modulando la voz, vais eligiendo las pausas o vais a mover el cuerpo
más que el contenido que decidéis de elegir. Desde un punto de vista técnico, el contenido en principio mueve la forma, pero después es la forma que redefine el contenido, que después crea otra forma que define el contenido. Entonces, cuidar la forma no es algo superficial, es algo básico, en lo que está. Y eso también lo explica nuevamente la neuropsicología. Imagináis, yo hago siempre este ejemplo cuando doy clases. Imagináis a un hombre de la cueva, que sale de la cueva y ve un tigre. No conoce el tigre, como podemos conocerlo nosotros. Nosotros sabemos que es un tigre, que es muy peligroso porque tiene dientes así. La cueva no lo sabe. No conoce el contenido de lo que ve. No tienes, digamos, noticias sobre este animal, pero ve el animal, reconoce la forma y la forma transmite una sensación de peligro. Y sobre la sensación de peligro, el hombre de la cueva, ¿qué hace? Escapa y se salva. Entonces, nosotros hemos sobrevivido, o sea, el ser humano ha sobrevivido en el tiempo porque reconocía las formas de las cosas. Y pensáis a un animal, una mascota, un perro. Pensáis a un perro alfa que ve otro perro alfa, un macho alfa, dos machos alfas, ¿no? ¿Qué hacen los perros cuando ven otro perro? Muchas veces, si son un poco agresivos, hay todo un ritual de cambio de forma. En principio levanta la cola, si eso no es suficiente, van a poner más pelo, van a rizar pelo, después muestran los dientes, después empiezan a ladrar, van a morder el aire y al final, si esto no es suficiente, van a luchar. ¿Qué significa? El perro es lo mismo, pero lo que va cambiando a nivel de comunicación es la forma. El pelo cambia, muestra los dientes, muerde el aire. El contenido es lo mismo, cambia la forma, cambiando la forma, cambia el efecto. Eso explica que en realidad, como decía Oscar Wilde, solo los superficiales no juzgan de la apariencia. Porque desde un punto de vista de comunicación, la sustancia coincide con la apariencia. O sea, la forma coincide con el contenido y con el efecto. Entonces, ¿cómo se cuida la forma? Se cuida a través de la voz que vosotros vais utilizando, las palabras que vais eligiendo, el ritmo de la voz, la modalidad con la cual vosotros vais a decir las palabras. ¿No? Os habláis rápido y os coméis las palabras. Crea un efecto. Si vosotros vais ralentizando el diálogo, todo cambia. Además que la comunicación hipnótica, la hipnosis en trance que nosotros utilizamos mucho, se basa sobre movimientos de comunicación. Comunicación no verbal, o sea, el cuerpo, paraverbal, la utilización de la voz, y claramente al final, verbal, o sea, las palabras que utilizamos. Y eso es el segundo axioma. Y pensáis, hemos hablado de la relación. La relación es el resultado de la forma que utilizáis. Las amistades, los enemigos, las personas que nos caen bien de piel, que nos caen mal, se basa todas las sensaciones sobre la forma que nosotros damos. Nos juntamos a personas o nos alejamos de la persona no por lo que dicen, sino para cómo lo dicen. Pensáis en una pareja. Probablemente todo el mundo una vez ha tenido una pareja y seguramente habéis discutido con él o con ella. Si pensáis a vuestra experiencia, ¿cuántas veces habéis discutido con vuestro novio o vuestra novia
sul contenido técnico de un asunto. ¿Y cuántas veces habéis discutido sobre la forma? Una de las frases que siempre se escucha más en terapia es, sí, la persona, estoy de acuerdo con lo que ha dicho la persona, pero es como me lo ha dicho que me ha hecho enfadar. Eso significa que la forma crea la realidad perceptiva de la persona. Y más, ¿no? La realidad se crea por la comunicación y sobre todo para la forma que nosotros damos a la comunicación. Ahora, eso es un poco la premisa teórica. Y podéis ver que no es nada nuevo, porque es la explicación de cómo nosotros funcionamos. La realidad es de cómo nosotros percibimos la realidad y de cómo nosotros la explicamos a través de la comunicación. Y cómo podemos crearla, podemos cambiarla a través de nuestra capacidad de comunicar. O sea, nuestra capacidad de influenciar los efectos sensoriales de la persona. Y de hecho, vosotros estáis estudiando el modelo estratégico. Si nosotros creamos la percepción de una persona, estamos haciendo un acto terapéutico estratégico. Estamos creando una reestructuración perceptiva en relación a la realidad que la persona está viviendo. Entonces, vuestra capacidad como psicólogos, vuestra capacidad como coach, vuestra capacidad de consultor, se basa más allá de la técnica sobre la capacidad de cambiar la percepción de la realidad que la persona está viviendo. Y podéis cambiar la percepción de la realidad solamente a través de la relación que se establece a través de la comunicación. Si vosotros cambiáis la modalidad de comunicación, cambiáis la percepción de la realidad de la persona. ¿Cuál es la modalidad mejor para empezar a influenciar la otra? ¿Cuál es la sensación mejor, más eficaz, digamos, que tenemos que transmitir para influenciar la persona? Los latinos decían, la sensación más poderosa es la suavitas, o sea, la suavidad. Y suavitas, esta palabra latina, suavitas, es la base de persuasión. Persuasión significa llevar a nosotros a través de las suavitas, de la suavidad. Entonces, la modalidad de comunicación más poderosa que podéis utilizar es la persuasión. Persuadir al otro hacia el objetivo que queremos lograr. Hay una diferencia muy importante entre persuasión y convencimiento. Son dos cosas completamente diferentes. El convencimiento se basa sobre la escolástica latina, en el sentido que yo tengo un asunto, una tesis. La otra persona tiene una otra tesis que se llama antítesis o antitesis. Entonces, yo propongo, voy a demostrar mi tesis. La otra persona propone su antítesis y empieza una lucha entre tesis. ¿Quién gana? Gana la tesis o la antítesis más perfecta o más construida bien, con números, resultados, donde no se puede crear una otra antítesis. Ahí hemos ganado, hemos vencido con una tesis, convencimiento. Pero ¿dónde hemos trabajado? ¿Sobre la parte sensorial de la persona o sobre la parte cognitiva? La parte más racional. Hemos convencido a la persona con un razonamiento. Eso significa que la persona dice, no puedo decir que no, pero a nivel sensorial no se ha movido nada. Muchas veces pasa que la persona acepta la antítesis, pero adentro se ha creado la gana de
crear otra lucha contra nosotros sobre otro asunto. La persuasión trabaja sobre otros niveles. La persuasión trabaja sobre el nivel más sensorial, sobre las sensaciones que se mueven a través de la comunicación. Esa es la parte más importante. Persuadir significa no convencer, sino mover sensaciones. Porque si nosotros movemos las sensaciones de la persona, como decía Blaise Pascal, se convence mucho más rápidamente. Entonces, para resumir un poco, si vosotros queréis aumentar vuestra capacidad de influenciamiento, vuestra capacidad de consultor, de dónde estáis trabajando, hay que cuidar muchísimo la forma de cómo nosotros comunicamos, porque la forma crea la relación. Es la relación. Mover las sensaciones hacia el objetivo que queremos lograr, y no explicarlo, sino moviendo sensaciones. ¿Cómo se mueven las sensaciones de una forma más estratégica? Se mueven a través de las preguntas. La técnica más sencilla, pero la más poderosa también, para persuadir a una persona es preguntar. Cada vez que vosotros afirmáis algo, estáis poniendo una resistencia al cambio. Es mucho más poderoso preguntar. O sea, transformar todo lo que vosotros naturalmente os sale de decir o afirmar en una pregunta. Vuestras intuiciones, vuestras percepciones, intentáis trasladarlo en una pregunta. Porque las preguntas mueven las sensaciones. Afirmar algo pone y para la persona en un concepto. Entonces, si nosotros queremos mover la percepción de la persona desde un punto a otro punto, hay que utilizar las preguntas para orientar la percepción. Si nosotros orientamos la percepción desde un punto de vista que la persona nunca había pensado o visto antes, estamos cambiando su realidad. Hay una frase muy bonita de un escritor que se llama Aldous Huxley, que dice, la realidad no es lo que nos pasa, sino lo que nosotros hacemos con lo que nos pasa. Entonces, todo depende del punto de vista que utiliza la persona para ver su realidad. Si la modalidad con la cual la persona percibe la realidad y reacciona a la realidad no funciona más, es disfuncional, hay el problema y se puede generar la patología. Nosotros tenemos que cambiar el punto de vista para ver la misma cosa de otra forma. Porque viéndola desde otra forma, cambia las percepciones. Cambiando las percepciones, cambia las reacciones. Y entonces cambia las emociones, cambia las conexiones, cambia la realidad. ¿Os acordáis, no? Estímulo, sensación, percepción, reacción, emoción y al final conexión. Cambiar significa percibir la misma cosa en una forma diferente. Y la herramienta más poderosa que tenemos es la comunicación. Y de hecho es el único verdadero herramienta, porque las otras son técnicas que añadimos y transmitimos a través de la comunicación. Claro, aquí, cómo se formulan las preguntas, podemos hablar no una hora, sino una noche entera, un fin de semana entero. De cómo se utiliza el diálogo estratégico, cómo se pueden hacer preguntas con una doble alternativa, con una ilusión de alternativa, preguntas orientantes, preguntas discriminantes, preguntas que afirman, preguntas que ponen en duda, preguntas que pueden dar poder a la persona,
empowerment, crear un empowerment de la persona. Entonces, no se puede explicar a nivel técnico cómo se formula una pregunta, porque es algo que necesita mucho más tiempo. Pero el trabajo necesario es transformar cada intuición, cada percepción, cada cosa que queréis decir en una pregunta, aunque parezca natural y lógico afirmar. Y como sabéis, desde un punto de vista estratégico, nunca preguntamos el porqué de las cosas, porque el porqué pertenece al pasado, el pasado no se puede cambiar, y orientamos a cómo funciona una situación, cómo funciona un problema. Porque cada problema tiene un funcionamiento. Es bastante matemático, digamos. Para descubrir cómo funciona un problema, tienes que analizar soluciones intentadas. Pero aquí abrimos el mundo del problem solving y después de las técnicas más psicológicas. Volviendo a la comunicación, comunicar bien significa gestionar también las resistencias al cambio. Si comunicáis mal, significa aumentar las resistencias al cambio. Hay una cosa que muchas veces los psicólogos se olvidan. Cuando un paciente no responde bien a la terapia, no responde bien a lo que estamos haciendo, la mayoría de los psicólogos pone atención sobre la técnica, a nivel técnico. A lo mejor no he entendido bien el problema, tengo que analizar nuevamente el problema, tengo que dar otra técnica, tengo que hacer otro protocolo. Pero el 90% o más del 90% de los fracasos terapéuticos, de los dropout, se basan sobre la relación, no se basan sobre la técnica. Si queremos cambiar la relación, tenemos que cambiar nuestra modalidad de comunicación. Crear una sintonía relacional significa encontrar la posición más complementaria al cambio, que no significa necesariamente ser igual a la persona. Muchas veces tenemos que ser diferentes para cambiar la persona. Pensáis, ¿no? Si una persona necesita un psicólogo más duro, yo tengo que ser esta persona para ayudar al paciente. O necesita un terapeuta más dulce, que escucha más, que es más suave. Tendré que adaptarme y ser esta persona. Esto significa que vosotros tenéis que ser lo que vosotros sois y al mismo tiempo tenéis que ser la persona, el psicólogo o el terapeuta que el paciente necesita. Y esa es la base y, digamos, la base y al mismo tiempo la parte más evolucionada de nuestro trabajo. Ser lo mismo y al mismo tiempo cambiar siempre, como el agua. Es el estratagema final del psicólogo, del terapeuta, del coach. Ser siempre lo mismo y al mismo tiempo cambiar siempre. Hay un realismo del filósofo Heráclito. Una vez Heráclito dijo: ningún hombre se puede bañar en el mismo río, porque ni el agua del río es la misma y ni el hombre es lo mismo, aunque el río es lo mismo y el hombre es lo mismo. Y ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra capacidad. ¿Y cómo gestionar esta ambivalencia de ser lo mismo y al mismo tiempo ser la persona que el paciente necesita? A través de la comunicación que nosotros utilizamos con nosotros mismos. Porque como nosotros influenciamos a la otra persona a través de la comunicación, también influenciamos nuestras sensaciones con la comunicación que utilizamos con nosotros.
sabéis, ¿no? Cada persona tiene 3 niveles de comunicación y relación. El primer nivel es la comunicación y relación con el otro. Después hay la comunicación y relación con nosotros mismos. Y después hay la comunicación y relación con el sistema, con el mundo. Saber dialogar con nosotros para cambiar nuestras percepciones, nuestras sean más eficaces y eficientes para gestionar nuestra realidad y para ayudar a los otros. El trabajo cotidiano que tenemos que hacer. Porque si nosotros no sabemos cómo influenciar nuestras sensaciones, ¿cómo podemos influenciar la sensación de otra persona? Así que todo es comunicación. No se puede no comunicar. Volvemos a lo que Paul Václavic actuó en su pragmática de la comunicación humana. O creo que en español es la comunicación humana. Todo es comunicación. También el silencio es comunicación. Imagináis una madre que tiene un hijo de 15 años que empieza a salir con sus amigos. Le envía un mensaje para saber cómo está y el hijo no contesta. ¿Crea sensaciones en la madre? ¿Mueve las sensaciones? Totalmente sí, la madre empieza a tener miedo que pueda haber pasado algo. Entonces, la falta de comunicación, la falta de respuesta es una respuesta. La falta de comunicación es una comunicación. El silencio habla mucho más de 1000 palabras. Así que es mucho más importante elegir muy bien, elegir las palabras. Porque algunos silencios pueden matar como hacer enamorar a una persona. Pero el silencio en su estructura es lo mismo. Lo que cambia es la percepción que siente la persona. Entonces, para, digamos, poner un marco al cuadro, nosotros somos creadores de realidad, porque somos creadores de sensaciones y no podemos evitarlo. Somos condenados en hacer esto cotidianamente. Termino esta pequeña conferencia y después os dejo a las preguntas si hay preguntas, con una frase que escribió el escritor Orgasset. El ser humano es un escritor, decía el poeta. Y no es importante si es un escritor original o alguien que va a copiar los otros. Igualmente, nosotros somos condenados a ser libres. Ser libres de escribir nuestra historia. Es libre de comunicar, influenciar y crear realidades. Muchas gracias. Excelente, gracias, Estefano. Bueno, yo creo que ahí, si es que ya no habría ninguna, vamos a cerrar la presentación. Nuevamente, Estefano, agradecerte muchísimo, de verdad, mucho, agradecerte por transmitirnos tus conocimientos. Ha sido una sesión maravillosa, de mucho conocimiento y mucha profundidad. Sinceramente, muchas gracias, de verdad. Y aprovecharé en agradecer también la presencia de todos y cada uno de nuestros alumnos, compañeros y amigos que han estado presentes el día de hoy en tu presentación. Sinceramente, bueno, ya te dejo con unas últimas palabras para cerrar y muchas gracias, Estefano. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti, Ricardo, que eres nuestro representante oficial, nuestra sede didáctica en Perú. Entonces, digamos que si queréis aprender el modelo estratégico de Giorgio Nardone, que es en realidad el único del Mental Research Institute que ha desarrollado todo lo que se desarrolló allí, que ha mejorado todo lo que se desarrolló allí, en Perú hay Ricardo de la Cruz, que es nuestro representante oficial. Y os dejo
con simplemente, no es un consejo, sino una idea. La idea es que si no avanzamos y mejoramos cada día, no nos paramos, nos retrocedemos. Entonces, si queréis mejorar, la mejoría es cotidiana y es infinita. Pensar que hemos llegado a un punto y me puedo parar ahí, significa volver atrás. O avanzamos o retrocedemos. Muchas gracias.